Los saludo nuevamente. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que tengan una buena semanita hasta el momento. Eh, el día de hoy ya nos toca revisar nuestra cuarta clase de ciencias naturales, ¿ya? El día de hoy hablaremos sobre conceptos relacionados con lo que vendría siendo la química. Hablaremos precisamente sobre lo que es una disolución química o también la cual la podemos denominar como una mezcla química o una mezcla también que se le denomina una mezcla homogénea. El día de hoy vamos a hablar sobre una descripción general de lo que vendría siendo este concepto. Vamos a hablar sobre algunas características que debe tener una mezcla para poder ser considerada como una mezcla homogénea. Hablaremos sobre este concepto, sobre qué se refiere a si es homogéneo o heterogéneo, ¿ya? Y tocaremos algunos, ¿cómo se puede decir así? Ejemplos relativamente básicos que están en la vida cotidiana en busca de que todos estos conceptos queden lo más claro posible. Vamos a encontrar el día de hoy algunas palabras que van a estar, ¿cómo se puede decir?, repitiéndose constantemente, que puede ser un poquito enredado. Por lo tanto, vamos a tratar de llevar estos conceptos a ejemplos de la vida cotidiana para que esto se nos haga mucho más fácil de poder comprender. Les voy a compartir pantalla desde ya. Los contenidos que revisaremos el día de hoy, usted los puede encontrar en su manual de estudio desde la página 168 hasta la página 171. Ya es una clase relativamente cortita, la cual habla principalmente de lo que vendría siendo una mezcla o también denominada solución química. Ya es una clase relativamente cortita, pero como le comentaba, tiene algunos conceptos que a veces nos suelen enredar un poquito, por lo tanto vamos a tratar de hacer la explicación lo más fácil posible para su entender. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar conceptos de la química propiamente tal. En primera instancia, en nuestras primeras tres clases vimos conceptos relacionados con la biología, hablamos sobre la célula, sobre la reproducción celular, hablamos sobre el proceso de nutrición de nuestro cuerpo humano y de nuestras células. Y la clase pasada tocamos temas relacionados con el medio ambiente y cómo la acción humana había afectado, ¿cierto?, sobre el ecosistema. Conocimos sobre los recursos naturales, los recursos renovables, los recursos no renovables y hablamos también sobre las energías limpias o energías sustentables que están relacionadas con estos recursos naturales que son aquellos que yo voy a utilizar a destajo y no se van a acabar, y que iban a estar relacionados con tres principales energías. La energía solar en primera instancia, la energía eólica y por último la energía hidráulica o hidroeléctrica, ¿cierto? Una relacionada con el sol, otra relacionada con el viento y la última relacionada con la fuerza que tiene, ¿cierto?, de empuje de grandes cantidades de agua. Vamos a pasar. El objetivo de esta clase básicamente es poder describir y conocer estos conceptos asociados a una disolución o a una mezcla, y vamos a conocer lo que vendría siendo la unidad de concentración y cuáles son los factores que van a alterar o a potenciar que una mezcla se pueda producir. Si usted lo piensa a grandes rasgos, nosotros los seres humanos durante el día a día, diariamente realizamos grandes cantidades de mezclas, de disoluciones químicas, ya desde cocinar hasta, por ejemplo, preparar un jugo, ¿cierto? Un jugo en polvo, inclusive cuando tomamos desayuno, muchos toman cafecito, también es un buen ejemplo para poder explicar lo que vendría siendo una mezcla o disolución química. Para poder partir, es fundamental entender lo que vendría siendo este concepto de solución química como tal. La definición más clara para una solución química es la que se denomina como solución o disolución
a una mezcla homogénea de dos o más sustancias cuya vinculación ocurre a tal grado que se van a modificar o se van a perder sus propiedades individuales. Esto quiere decir que para poder tener una mezcla o una disolución, de partida tenemos que tener dos elementos, ¿ya? Dos elementos los cuales nosotros vamos a mezclar, vamos a entrelazar, ¿ya? Para que estos dos se unan a tal nivel que nos va a dar como resultado un tercer elemento totalmente diferente. Por ejemplo, en las imágenes, nosotros encontramos, ¿cierto?, el típico sobre de jugo en polvo, ¿cierto?, que está en la gran mayoría de nuestros hogares. En segunda instancia, tenemos un jarro, ¿cierto?, con agüita. La definición dice que una mezcla homogénea tiene una vinculación en donde estos dos elementos van a perder sus propiedades individuales o se van a modificar. Por ejemplo, si nos vamos a este sobre de jugo en polvo, si nosotros abrimos este sobre, en el interior nos vamos a encontrar, pensando que es un jugo de naranja, nos vamos a encontrar un polvo, ¿cierto?, de color naranja, el cual si nosotros lo observamos en un microscopio, nos vamos a dar cuenta que está compuesto por pequeños cristales, muy similares a los del azúcar, por ejemplo. Cristales sumamente pequeños que en una gran cantidad se puede observar como este polvo de color naranjo. Si usted lo piensa en las propiedades químicas o las propiedades de la materia como tal, nosotros vamos a encontrar tres estados de materia: estado sólido, líquido y gaseoso. Si pensamos en ese polvo de jugo de naranja, vamos a encontrar un polvo que se encuentra en estado sólido, ¿ya? Y que si usted se lo vierte un poquito en la mano, ¿cierto?, va a encontrar que tiene una coloración naranja, un polvo que podríamos decir que está seco. Por otro lado, tenemos un jarro, ¿cierto?, que en su interior tiene agua, H2O. Si lo pensamos en las propiedades del agua, vamos a encontrar un elemento que está en un estado líquido, totalmente contrario a lo que vendría siendo el polvo. Entonces, para poder nosotros producir o formar, ¿cierto?, nuestro jugo que tiene sabor de naranja, tenemos que abrir este sobre, ¿cierto?, vertir el contenido dentro del agua y, por lo general, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es revolverlo, ¿cierto?, agitarlo, mezclarlo. ¿Para qué? Para tener como resultado, ¿cierto?, este jugo de color naranja con sabor muy similar, ¿cierto?, a lo que vendría siendo la fruta que nosotros conocemos. Entonces, si volvemos a la descripción de lo que vendría siendo el concepto, el jugo que está en un estado en polvo, que está en un estado sólido, se mezcla con el agua que está en un estado líquido, la cual, si usted toma un sorbo de esa agua, va a encontrar que no tiene sabor a nada, ¿cierto? No tiene un sabor particular. Al mezclar estos dos elementos, tanto el polvo como el líquido se mezclan, se vinculan de tal manera que vamos a tener como resultado este líquido de color naranja, el cual si nosotros probamos, vamos a tener un sabor diferente. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una mezcla homogénea, estamos hablando de una mezcla que resulta en donde nosotros no podemos observar o no podemos distinguir los elementos principales o los elementos iniciales, ¿cierto? Si usted observa ese jarrito con juguito naranja, nosotros ya no podemos observar en primera instancia el polvo que había en un inicio, ¿cierto? No podemos observar esos cristales de color naranjo que estaban en el sobre. Y tampoco podemos observar esta agua transparente que teníamos en un inicio, ¿cierto? Solamente podemos encontrar y podemos observar este líquido que tiene un color totalmente naranja y que tiene un sabor nuevo. Producto de que los dos elementos iniciales
se mezclaron y se ¿Pero estabas entrelazaron durmiendo? Te de pregunté. tal forma que dimos como resultado, ¿cierto? Lo que vendría siendo el jugo de naranja, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una mezcla heterogénea, podríamos hablar, por ejemplo, cuando yo mezclo el agua con el aceite. Si yo tomo agua y la mezclo con aceite, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar en un frasco una película de agua o de aceite que está totalmente separada una de otra. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de una mezcla heterogénea, en donde los dos elementos constitutivos de la mezcla no se pueden vincular de tal grado, siempre se van a encontrar separados. Por el contrario, una mezcla homogénea es aquella en donde yo voy a observarla y no voy a poder encontrar los elementos constitutivos. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Una mezcla o una solución química sí o sí debe presentar como mínimo dos componentes, ¿ya? Dos elementos los cuales yo voy a mezclar para dar como resultado una mezcla, un tercer elemento. Porque si lo pensamos así, sí o sí para poder mezclar o juntar o unir, debo necesitar más de un elemento. Por ejemplo, el elemento que yo quiero disolver se va a denominar como soluto. El soluto es una sustancia la cual puede desintegrarse en otra llamada solvente. El solvente, o también denominado disolvente, es una sustancia la cual por lo general siempre se encuentra en estado líquido y presenta la particularidad de poder disolver a otros elementos. Tiene la particularidad de contar con una característica que se llama solubilidad, ¿ya? La solubilidad la vamos a hablar un poquito más adelante para que también quede claro. Entonces, para poder obtener una mezcla o una solución o una disolución, como usted lo quiera decir, debemos tener dos elementos como mínimo. El soluto, que va a ser el elemento que yo quiero disolver, que yo quiero desintegrar, y por otro lado, el solvente, que va a ser la sustancia que por lo general está en estado líquido, que me va a ayudar a disolver al soluto. Si vemos nuevamente un ejemplo, tenemos en primera instancia, ¿cierto?, una cucharadita con unos granitos de café, ¿cierto? Nuevamente, si analizamos el estado de estos granitos de café, nos encontramos de que se encuentran en un estado sólido, ¿ya? Y este elemento va a ser el cual yo quiero disolver, ¿cierto? Para poder beberme, ¿cierto?, mi cafecito posteriormente. Entonces, el café, en este caso, va a ser el soluto. Si pensamos en el ejemplo anterior del jugo, el jugo en polvo también vendría siendo mi soluto, el elemento que yo quiero disolver. Si pensamos en otro elemento, podríamos pensar en una cuchara de azúcar, en una cuchara de sal, en una cuchara de bicarbonato, elementos que yo voy a querer disolver en agua principalmente. Y por otro lado tenemos el solvente. Solvente o también denominado como disolvente. Usted se puede encontrar con esas dos palabras, las cuales van a estar refiriéndose a lo mismo. El solvente, por lo general, se encuentra en estado líquido, ¿ya? ¿Por qué por el estado líquido? Porque el agua tiene esta particularidad que se denomina solubilidad, que es la capacidad que tiene de poder disolver a otro elemento. Entonces, yo voy a tomar esta cucharadita de azúcar, que sea de café, perdón, la voy a introducir, ¿cierto?, en mi tacita que tiene agua y, al igual que con el jugo, ¿cierto?, posterior a revolver o agitar este líquido, voy a tener como resultado, ¿cierto?, mi tacita de café. Una mezcla o solución química, si lo pudiésemos decir con palabras técnicas. Una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque si usted observa, ¿cierto?, el contenido que tiene esta taza, usted va a observar un líquido de color café, de color marrón, el cual tiene un sabor particular, ¿cierto? Un sabor en específico.
no podemos distinguir los granitos de café que teníamos en la cuchara, ni tampoco podemos distinguir esta agua transparente, ¿cierto? Incolora, que no tenía sabor a café. Entonces, cuando yo mezclé la cuchara en polvo con este líquido que vendría siendo el agua, estos dos elementos se mezclaron de tal forma, se vincularon tan estrechamente que dieron como resultado una mezcla homogénea, que vendría siendo nuestra tacita de café. Ahora bien, el cuadro de inicio dice que una solución tiene que tener como mínimo dos componentes. Puede tener más de dos, puede tener más de dos. No hay ningún tipo de problema. En este mismo ejemplo lo podemos denominar así, porque si usted lo piensa, tenemos la cucharadita de café, ¿cierto? Tenemos el contenido de agua propiamente tal, pero nosotros, para tomarnos un café, le agregamos un tercer elemento, ¿cierto? Que podría ser azúcar, que puede ser la típica gotita de endulzante, que vendría siendo un tercer elemento, el cual también se va a disolver en el agua. Entonces, si usted lo piensa, una cucharadita de azúcar o una gotita ¿cómo se puede decir?, de endulzante, podría constar como un segundo soluto. Otro elemento el cual yo también voy a querer disolver en el agua. Entonces, una mezcla puede tener más de tres componentes, sí puede tener más de tres componentes. Ahora, cuanto yo voy agregando más componentes a este contenido de agua, va a llegar un momento en que esta agua no va a poder seguir disolviendo. Y eso también lo vamos a conocer más adelante. Una solución química tiene ciertas características que por lo general se cumplen sí o sí. Cuando nosotros hablamos de una mezcla homogénea, sí o sí vamos a constar o vamos a tener presente estas, las tres primeras características en mayor instancia. Por ejemplo, el soluto, el elemento que yo quiero disolver, y el solvente, que va a ser el líquido, ¿cierto? El agua que me va a ayudar a disolver el primer elemento, no se pueden separar por métodos físicos, como por ejemplo la decantación, la filtración o el tamizado, ya que sus partículas han construido nuevos enlaces químicos. Gracias a que estas partículas crearon nuevos enlaces químicos, es que nosotros tenemos o podemos tener como resultado esta mezcla homogénea. Cuando estos elementos no logran o no son capaces de generar nuevos enlaces químicos, nosotros tenemos como resultado una mezcla heterogénea. Por ejemplo, el agua con el aceite, que es el ejemplo más común y más importante, estos dos elementos no tienen la capacidad de relacionarse de tal forma. Entonces, no hay una posibilidad para formar nuevos enlaces químicos. Y por lo tanto, si usted lo mezcla en una tacita, se va a encontrar estos dos elementos completamente separados. ¿Ya? En segunda instancia, una solución química posee un soluto y un solvente como mínimo en alguna proporción detectable. Si usted lo piensa, una tacita de café está compuesta por una mayor cantidad de agua y una menor cantidad de café, ¿cierto? Si usted piensa, una cucharadita de café es una cantidad relativamente pequeña en comparación al volumen de agua que hay en una taza. Pero sí o sí, yo debo tener como mínimo dos elementos los cuales yo voy a mezclar. Y a simple vista no pueden distinguirse sus elementos constitutivos. Una mezcla homogénea es aquella en donde los elementos se mezclaron de tal manera en donde yo no puedo observar los elementos iniciales. Si pensamos en el jarrito de jugo, yo veo mi jarrito de jugo y no puedo ver el agüita transparente que tenía en un inicio, tampoco puedo ver los granitos del jugo seco, ¿cierto? Del jugo en polvo. Si pensamos en la taza de café, yo observo, ¿cierto? ¿Cómo se puede decir? Mi agüita de color marrón, de color café, pero no puedo observar los granitos de café que tienen un inicio, ni tampoco puedo observar
el agua transparente, ¿cierto? Solamente observo este líquido de color marrón. Si pensamos en otro ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos jalea en nuestra casa, tenemos un polvo, ¿cierto? Muy similar al jugo que tocamos en primera instancia, el cual también yo lo voy a mezclar con agua y voy a tener como resultado una gelatina, ¿cierto? Una gelatina que no tiene nada que ver con el polvo que venía ¿cómo se puede decir? La jalea en un inicio, ni tampoco con el agua líquida, sino que tengo una jalea que tiene una consistencia completamente diferente, que está entre lo que vendría siendo lo sólido y lo líquido, se encuentra junto en su inicial. Entonces yo observo esta jalea y no voy a poder observar nuevamente el agua color transparente que está en un estado líquido, ni tampoco voy a poder observar el polvo, ¿cierto?, que tenía en un inicio. Entonces, los elementos se mezclan de tal manera que voy a tener una mezcla homogénea. Y se dice científicamente que únicamente se pueden separar el soluto y el solvente mediante métodos como la destilación, la cristalización o la cromatografía. Tres procesos los cuales se necesitan realizar con elementos ya un poquito más avanzados, elementos de laboratorio, y que si se llegan a separar el soluto y el solvente después de producir una mezcla, sí o sí vamos a tener una pérdida de o soluto o de solvente. No vamos a tener como resultado los mismos elementos que teníamos en un inicio, ¿ya? Producto de estos elementos, sí o sí se va a perder cierto porcentaje. Entonces, usted en la vida cotidiana se va a encontrar con diferentes tipos de soluciones químicas, ¿ya? Y estos tipos de solución química se van a diferenciar producto de la concentración de soluto que yo voy a tener. Por ejemplo, podemos encontrar soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Si pensamos en una mezcla o solución diluida, nos vamos a los primeros ejemplos, ¿ya? El ejemplo del juguito en polvo, el ejemplo de la tacita de café, en donde yo voy a introducir una pequeña cucharadita en un volumen de agua que es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, las proporciones del soluto y del solvente son totalmente diferentes. Poquito soluto, alto disolvente. Por lo tanto, esa cucharadita de café se va a diluir sin ningún tipo de problema. Va a desaparecer completo dentro de este líquido. En segunda instancia, podemos encontrar una solución concentrada, ¿ya? Una solución concentrada podría ser, por ejemplo, esta misma tacita de café, la cual en primera instancia, ¿cierto? Yo vertí esta cucharadita con el polvo de café y luego vertí una cucharadita de azúcar. Entonces, si usted lo piensa, la concentración de soluto aumenta un poquito, pero la concentración del solvente aún sigue siendo lo suficientemente alta para poder disolver por completo estos elementos. Entonces usted se va a tomar su tacita de café, ¿cierto? Y esta va a tener obviamente sabor a café y sabor dulce. En tercera instancia, nos encontramos con una solución denominada saturada. Quizás uno de los ejemplos más comunes o más cotidianos que nosotros pudiésemos tener a la mano podrían ser, por ejemplo, las típicas bebidas isotónicas. Una Gatorade, una Power, ¿ya? Si usted observa las etiquetas de estos líquidos, usted se va a encontrar que en el interior de esta agüita se encuentran disueltas grandes cantidades de elementos relacionados con la sal. Iones, como por ejemplo el potasio, elementos que son sumamente importantes para nuestro cuerpo humano en ciertas circunstancias, como por ejemplo después de realizar cierto ejercicio relativamente intenso. Entonces, en una solución saturada, nosotros vamos a encontrar que la concentración de soluto ya es mucho mayor en relación a la concentración del disolvente, del solvente. Tienden a ser iguales, pero el solvente aún se encuentra en mayor cantidad
y por lo tanto aún es capaz de disolver por completo. Si lo pensamos en otro ejemplo también, podemos pensar en esta tacita de café en donde ahora yo no le coloqué una cucharada de azúcar, le coloqué 3 cucharadas de azúcar. Entonces va a llegar un momento en donde usted va a revolver estas 3 cucharaditas de azúcar y se va a encontrar que cierta cantidad de este azúcar que yo coloqué en su interior se va a estar depositando en la base, en la parte de abajo de la taza, ¿cierto? Entonces cuando usted se termina de tomar todo el contenido, todo es líquido, usted observa la taza y en el interior abajo se quedaron ciertos granos de azúcar los cuales no se pudieron disolver. Solución saturada, cuando el soluto tiende a acercarse a la cantidad del solvente, pero aún así el solvente puede disolverlo. Y por último, tenemos lo que se denomina como una solución sobresaturada. Sobresaturada porque la cantidad del soluto, el elemento que yo quiero disolver, y la cantidad del solvente tienden a igualarse, tienden a presentarse en las mismas cantidades. Uno de los ejemplos quizás más comunes de esto podríamos hablar sobre el agua de mar. Si usted observa en una botellita, el agua de mar, en su interior usted va a encontrarse grandes cantidades de sal, de concentración salínica, en donde si usted toma esta sal, o sea, perdón, toma esta agüita y la coloca al sol un par de días, luego de que el agua se evapore, vamos a encontrar un depósito de sal, un depósito de este polvito, ¿cierto? Salínico. Producto de que la cantidad de soluto y la cantidad de solvente tienden a igualarse, por lo tanto, existe una gran cantidad de soluto en su interior. Y sucede de que el agua ya no es capaz de seguir disolviendo. ¿Ya? Por ejemplo, si usted toma una tacita de agua y le introduce 10 cucharadas de azúcar, por más que usted revuelva, por más que usted agite, por más que movilice, que mueva el agua, el azúcar ya no va a poder seguir siendo, ¿cómo se puede decir?, desintegrada, no se va a seguir poder disolviendo, producto ya de que el agua ya perdió su capacidad de disolverla porque se encuentra completamente saturada. Entonces, usted en la vida cotidiana se va a encontrar con estas 4 tipos de soluciones: diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Cuál va a ser la diferencia principal entre estas 4 mezclas, entre estas 4 soluciones? Va a ser la cantidad de soluto que existe en el interior de cada una de estas. Entre más soluto yo encuentro, más yo me voy a estar acercando a una solución saturada. Entonces, para que el agua, que vendría siendo el principal disolvente, el principal solvente, pueda desintegrar a los demás elementos, consta con una característica principal y fundamental, la cual se denomina solubilidad. La solubilidad, en palabras técnicas, es la cantidad máxima de un soluto que yo puedo disolver en una cantidad determinada de solvente a una determinada temperatura. Cabe destacar que la temperatura es un factor que puede potenciar o que puede enlentecer o afectar lo que vendría siendo la solubilidad. Existen también otros factores, además de la temperatura, que afectan la solubilidad, que puede ser el volumen, la cantidad, la concentración o la presión de gases. Cada una de estas nosotros la vamos a ver ahora a continuación detalladamente. Básicamente, la solubilidad es una característica que va estrechamente relacionada con el agua, ¿ya? Ya que el agua tiene la capacidad de entrar en contacto con diferentes partículas, con diferentes materias, romper enlaces químicos y poder formar nuevos enlaces químicos. Y esto le da la capacidad de poder desintegrar y disolver a la gran o a la mayoría de la materia prima o elementos que nosotros tenemos en el diario. Por ejemplo, la imagen ahí ejemplifica que
disolvente que vendría siendo un jarrito de agua. Si usted ve las partículas del disolvente, encontramos algunas partículas de color blanco, ¿cierto? Algunas burbujitas de color blanco, de color celeste, las cuales se van a estar virtiendo en un segundo contenido, en un segundo frasco. Y tenemos una cucharadita, ¿cierto?, de soluto, que puede ser un polvo, sal, azúcar, un polvo, partículas que usted considere necesarias. Y en este caso las partículas del soluto presentan un color azul, ¿cierto? Son un poquito más pequeñas. Y luego que estos dos elementos se mezclan, encontramos, ¿cierto?, que ambas partículas, tanto las del disolvente como las del soluto, se mezclaron por completo, ¿cierto?, dando como resultado una mezcla homogénea. Si usted lo piensa, la solubilidad está principalmente relacionada con el agua. El agua puede disolver y puede alterar una gran cantidad de agua, ya sea de elementos. Por ejemplo, nuestra piel también se ve afectada por la solubilidad del agua. Usted se ha dado cuenta cuando a veces, por ejemplo, no sé, se da una ducha muy larga o hace calor, ¿cierto? Y se mete a la piscina o se baña en el mar y está tanto tiempo sumergido en el agua que llega un momento en que usted se ve las palmas de la mano, ¿cierto? Se ve la piel y se encuentra como la piel arrugada, ¿cierto? Como una piel de viejito. Esto pasa porque el agua tiende a disolver todas las partículas y los elementos que constituyen nuestra piel. Imagínense, el agua tiene la capacidad de disolver inclusive las bacterias y todos los elementos que nosotros encontramos en nuestra epidermis. Y producto de esto, nuestra piel se vuelve más blanda y tiende a arrugarse un poquito, producto de los efectos del agua. Pero existen 4 factores principales que van a favorecer o van a enlentecer que se produzca una mezcla. Los factores que modifican la concentración o la disolución de una mezcla van a ser 4. El primero se denomina como superficie de contacto. La superficie de contacto habla sobre que la interacción entre el soluto y el solvente aumenta cuando hay una mayor superficie de contacto y el cuerpo se disuelve con mayor rapidez. Como lo decíamos recién, la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. Básicamente, lo que quiere decir o lo que trata de decir el factor de superficie de contacto es que entre más pequeño sea el soluto, el elemento que yo quiero disolver, más fácil se va a disolver en el agua. Por ejemplo, nosotros en esta imagen tenemos 3 cucharaditas, ¿cierto? Si pensamos en la del lado izquierdo, encontramos unos cristales relativamente grandes. En el centro encontramos unos cristales que se podrían observar un poquito más pequeños. Y en la tercera imagen del lado derecho encontramos ya un polvo más pulverizado, ¿cierto? Unos cristales de un tamaño mucho más pequeño. Si usted lo piensa, la cucharadita del lado derecho podría ser perfectamente una cucharada de azúcar, la cual yo voy a introducir en una taza de agua y posteriormente a revolverlo, ¿cierto? A agitarlo, esta se va a disolver sin ningún tipo de problema. Este polvito va a desaparecer por completo. Si piensa en la cucharada del medio, yo voy a introducir estos granitos, estos cristales de un tamaño un poquito mayor. Quizás me va a costar un poco más que esto se disuelva, pero voy a lograr la disolución por completo. Y por último, estos cristales que están en la cuchara del lado izquierdo, como son de un tamaño más grande, me van a dar un mayor trabajo. Por lo tanto, se va a demorar más en disolverse. La definición dice que la interacción entre el solvente y el soluto aumentan cuando hay una mayor superficie de contacto. ¿Por qué? Porque si usted piensa en un pequeño granito de azúcar en comparación a un gran volumen de agua, el agua tiene una gran superficie de contacto, el cual va a entrar se va a relacionar con este granito, este pequeño granito, y va a desaparecer por completo. Ahora bien, si pensamos en un grano o un cristal que tiene un tamaño más grande, el agua va a tener quizás también una mayor superficie de contacto, pero va a tener una diferencia en relación al primer polvito. Por lo tanto,
Para poder disolver ese elemento se va a demorar o se va a tardar un poquito más. En segunda instancia tenemos el factor de la agitación. La agitación es algo que nosotros realizamos cotidianamente, diariamente, si lo pudiésemos decir así. Cuando cocinamos, cuando preparamos alguna preparación, una ensaladita, nos hacemos un jugo, nos hacemos un tecito, hacemos, por ejemplo, la jalea que acabamos de decir. Si nosotros queremos hacer un pan, nosotros necesitamos, ¿cierto?, mezclar y agitar estos elementos para que se puedan entrelazar y podamos generar una mezcla homogénea. El concepto de agitación habla que una solución se van a ir separando las capas de disolución que se forman entre el soluto y nuevas moléculas de solvente. Por ejemplo, cuando el agua entra en contacto con los granitos de café, cierto porcentaje del agua va a seleccionar un granito y lo va a disolver. Y a medida que yo voy revolviendo, voy a favorecer de que estos granos se puedan esparcir dentro de esta taza y así el agua pueda disolverlo de mayor manera. Si usted lo piensa, si usted tiene la agüita y le da vuelta la cucharadita de café y usted no hace nada, no mueve el agua, si usted observa el café, va a haber un cierto porcentaje de este café que sí se va a ir disolviendo, se va a ir mezclando sin que yo haga nada, pero aún así se va a ir depositando el café en el interior de la taza. En cambio, si yo con una cuchara lo agito, lo revuelvo, lo muevo, favorezco de que este café que se depositó en el piso suba, ¿cierto? Y se mezcle de mejor forma con el agua, dando como resultado esta mezcla homogénea. Si usted piensa en hacer un juguito, lo mismo, cuando yo tengo un jarro o tengo una botella con agua, ¿cierto? Y le doy vuelta este polvo seco, yo lo que voy a hacer, lo voy a agitar para dar como resultado un tercer elemento que vendría siendo el jugo. Si yo quiero hacer una masa, voy a tomar la harina, ¿cierto? Que está en un estado en polvo, en un estado sólido, le voy a vertir agua, un estado líquido, un solvente, y lo voy a mezclar, lo voy a agitar para que el agua y la harina se mezclen dando como resultado esta masita. Entonces, segundo factor que potencia una solución, la agitación. Tercero, también sumamente importante, la temperatura. Se dice que al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas y hace que la energía de las partículas del sólido sea más alta y puedan abandonar su superficie, favoreciendo la disolución. Cuando en la química se observa lo que vendría siendo la materia, la composición de algunos elementos, se dieron cuenta de que cuando aumentaban la temperatura, estas partículas que conformaban los elementos se empezaban a mover, a chocar entre sí, y eso también favorecía la presencia del calor. Entonces, si nosotros pensamos en una cucharada de azúcar, la cual yo voy a estar introduciendo en agua caliente, dentro de este granito de azúcar, las partículas se van a estar moviendo de tal manera que se van a separar y van a favorecer de que el agua entre en contacto con ella y las disuelva. Por ejemplo, aquí abajito hay una imagen en donde se presentan dos vasitos, ¿ya? En el vaso del lado izquierdo encontramos agua fría y en el vaso del lado derecho encontramos agua caliente. A estos dos vasos se le introdujo una cucharadita de bicarbonato. Si usted observa el agua fría, cabe destacar de que estas dos aguas no fueron agitadas, simplemente se dejaron ahí en una superficie y se les virtió una cucharadita de bicarbonato. No se produjo ningún tipo de agitación, ningún tipo de movimiento. La única diferencia es que en un lado el agua está fría y en otro lado el agua está caliente. Si nosotros observamos el vaso con agua fría, podemos ver de cierta manera que el contenido de bicarbonato, ¿cierto?, de este polvo blanco, bajó y se depositó en la base del vaso, ¿cierto? Si usted observa el contenido del vaso, puede encontrar el agua transparente, usted puede observar hacia el otro lado, ¿cierto?, del vaso, y en la parte inferior puede ver una pequeña telita, una pequeña película de color blanco. Esto quiere decir de que, como el agua está fría, no fue capaz de disolver por completo el contenido que yo vertí, que era el polvito de bicarbonato. Por otro lado, en el lado derecho, tenemos esta agüita en donde usted se observa,
ya se hace difícil poder observar hacia el otro lado del vaso, ¿cierto? Ya encontramos un agua que tiene un color más blanco, que está mejor esparcido, ¿cierto? Pudiésemos decir que se encuentra una mezcla más homogénea. Pero, aún así, si usted observa la parte inferior del vaso, igual puede observar y puede ver que existe una concentración de bicarbonato de polvo que aún así cayó y que no se disolvió. Pero solamente por presentar un aumento de temperatura, solamente por tener agua caliente, ya el bicarbonato se pudo disolver de mejor manera. Lo mismo pasa cuando nosotros nos hacemos un té. Cuando el agüita está caliente y usted le introduce los elementos, ya sea el café, el té, el azúcar, esto se va a disolver mucho más rápido. Pero cuando usted se ha tomado una agüita con azúcar, cuando se encuentra mareado, o cuando usted alguna vez se desmayó, ¿cierto? Y le dan agüita con azúcar, usted se va a dar cuenta de que el agua fría con azúcar cuesta un poquito más que el azúcar se pueda disolver, entonces yo tengo que revolver un poquito más intenso, un poquito más de tiempo, ¿ya? Entonces, la temperatura va a favorecer una solución, una disolución. Entre mayor sea la temperatura del solvente que vendría siendo el agua, más fácil va a ser que los elementos se disuelvan. Es por esto también que cuando nosotros cocinamos, cuando nosotros preparamos, ¿cierto?, nuestro alimento, por lo general lo hacemos, ¿cierto?, en el fuego, en un fogón, porque esto va a favorecer de que los elementos que yo voy a estar introduciendo, ¿cierto?, a nuestra mezcla, se puedan relacionar de mejor manera para poder entregar mejor sabor, ¿cierto? Mejores elementos, como se puede decir, resultantes. Una sopita, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, preparamos algunas mezclas donde mezclamos sal, mezclamos diferentes elementos, orégano, pimienta, etcétera. Cuando nosotros estamos en presencia de una mayor temperatura, la mezcla y la solución va a ser mucho más fácil de llevar a cabo. Y por último, encontramos el factor de la presión, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del factor de presión, estamos hablando principalmente de bebidas en donde en su constitución general existe la presencia de gases, ¿ya? La presión está influida o influye en la solubilidad de los gases y se dice que es directamente proporcional. Si usted puede observar la imagen, básicamente lo que estamos viendo es el cuello de una botella de gaseosa. Por el color podríamos decir que es una bebida Coca-Cola o una Pepsi, ¿cierto? Una bebida cola. Cuando usted agita la botella, se va a dar cuenta de que en el interior de la botella empiezan a aparecer burbujitas. Entonces, cuando usted destapa la botella, se va a escuchar un sonido como, ¿cierto? En donde la presión de gas va a salir bien fuerte al exterior. Se dice de que entre mayor sea la presencia o mayor sea la presión de gas dentro de la botella, la solubilidad de este gas va a ser mayor. Esto quiere decir que cuando yo la agito, mucho tiempo, ¿cierto? Van a aparecer estas burbujas. Va a aumentar la presión dentro de la botella, pero esto va a hacer de que cuando yo la abra, y me la beba, esta bebida va a estar, como se dice coloquialmente, desvanecida, ¿cierto? Yo la voy a agitar tanto, entonces cuando la abra, la presión del gas va a salir afuera, el gas se va a diluir y por lo tanto ese líquido que yo voy a tener no va a tener tanta presencia de gas, producto de que la agitación hace de que aumente la presión y si la presión aumenta, el gas se disuelve más rápido. Es por eso de que cuando nosotros tenemos una bebida y la estamos agitando constantemente, ¿cómo se puede decir en palabras sencillas? Se desvanece. Entonces yo voy a tomar la bebida y esta bebida ya no va a tener gas. Entonces, en resumen, comprender de que una solución química, como mínimo, tiene que tener dos elementos los cuales yo voy a mezclar. Un elemento que es el soluto, que por lo general puede estar en estado sólido, pero puede estar en otro estado. Y en segunda instancia tenemos el solvente, que en la gran mayoría de los casos se encuentra en estado líquido y va a ser agua. Yo esto los voy a mezclar de tal manera que voy a tener como resultado una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea en donde yo no voy a poder observar
las características de los elementos constitutivos. Mezcla homogénea como una tacita de café, en donde yo no voy a poder ver los granos de café ni el agua transparente. Mezcla homogénea como ese jarrón de jugo, en donde ya yo no voy a poder observar el agua transparente, ¿cierto? El agua incolora, y tampoco voy a poder observar los cristales en polvo del jugo de naranja. Dos elementos los cuales yo, por mis propias manos, no voy a poder separar. Solamente los puedo separar con procedimientos de laboratorio, que son sumamente difíciles. Dependiendo de la cantidad de solvente que va a ser el elemento que yo quiero disolver, entre mayor sea la cantidad, yo voy a presentar estas 4 tipos de soluciones: diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. ¿Cómo se puede producir una mezcla? Gracias a lo que vendría siendo la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene el agua para poder disolver al otro elemento. Y existen 4 factores que van a alterar o van a favorecer que un elemento se pueda diluir o se pueda disolver. Superficie de contacto: entre más pequeño sea el soluto, más fácil va a ser la disolución. La agitación: si yo mezclo y agito, revuelvo, también voy a hacer que la disolución sea más fácil. Si yo aumento la temperatura del agua en donde yo estoy disolviendo los elementos, también la disolución se me va a hacer más fácil. Y si hablamos de presión, nos estamos relacionando principalmente a las bebidas gaseosas, a los líquidos que están relacionados con el gas. Entre mayor presión haya dentro de la botella, el gas se va a disolver de mejor forma. Entonces, cuando yo la abra, me voy a encontrar una bebida que tenga menos concentración de gas. La próxima semana vamos a ver conceptos relacionados con la física. Vamos a hablar sobre el concepto de fuerza y movimiento. Vamos a hablar sobre sus características, cuando se presenta una fuerza, qué es lo que es un movimiento, y los vamos a describir, y vamos a conocer la estrecha relación que existe entre estas dos palabras. Ya que si existe una fuerza, si se aplica una fuerza, vamos a tener como resultado un movimiento propiamente tal. ¿Ya? Entonces, nuevamente yo aquí en el chat de la conversación, en el chat del grupo, voy a compartirles nuevamente mi número telefónico. En el caso de que usted tenga alguna duda que vaya surgiendo, me escriba, no tenga ningún tipo de problema en escribirme a la hora que sea, y yo así le puedo responder de una manera más sencilla. Si necesita que yo le mande material, que le mande alguna taderita, algún videíto, cualquier cosita, cualquier material, bienvenido sea para que su estudio sea un poquito más fácil. 4 70 87 28. Mi nombre es Felipe Núñez. Ya, les recuerdo que lo que vimos el día de hoy, usted lo va a encontrar en su manual de estudio desde la página 168 en adelante. ¿Ya? Antes de poder finalizar ya con la clase del día de hoy, vamos a tomar la lista. Ya les voy a ir nombrando a algunos de ustedes, así que les pido por favor que si escuchan su nombre, me respondan. Yo ya tengo anotado a algunos de ustedes, entonces si no los nombro, quédese tranquilo porque yo ya les dejé presente. En primera instancia, yo aquí en la lista tengo a la señorita Ana Alomia, que la acabo de ver presente, la señorita Ana Isabel. Sí, Ana Isabel, presente. Sí, profesor, Luego, gracias. muchas gracias. Tengo a la señorita Janet Araya. Janet Araya. Perfecto. Tengo a don Antonio Carrillán presente. A don Claudio Catrileo presente también. Tengo luego a don Claudio Delgado. Claudio Delgado. Perfecto. Tengo a la señorita Sonia Erices. Sonia Erices. Ahora habla. Presente, profe. Muchísimas gracias, doña Sonia. Muchísimas gracias. Luego tengo a don Carlos Garrido presente, lo tengo anotado. Don José Hueica. También lo vi presente por ahí a don José. Don José Hueica. Tengo a don Luis Huerta. Lo tengo presente a don Luis.
A don Manuel Machuca, también lo tengo presente. Presente. Perfecto. A don Ángel Medina, también lo tengo presente a don Ángel. Don José Melgarejo, lo tengo presente también. Muchas gracias. Don Juan Menares, también lo tengo presente. Don Luis Mujica, también lo tengo presente por si acaso. Don Juan Muñoz, presente también. Presente. Muchas gracias. La señorita Rosa Pérez, también la vi presente por ahí conectada. Muchas gracias. Don Sergio Salazar, que me escribió ahí en el chat. Muchas gracias, don Sergio. Don Taller Soto, también lo tengo presente. Don Daniel Torres, también está presente junto a la señorita Estefanía Torres, presente ambos dos, y ahí con eso finalizamos la asistencia del día. ¿Ya? Antes de despedirme, darle las gracias a todos ustedes por haberse conectado. Muchas gracias por la presencia, por la participación.